La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Y ha llegado un momento muy especial. Es donde nos disponemos para oír la voz de Dios. Así que mi hermano y mi hermana, desde donde quiera el Señor lleve esta señal, te damos la más cordial bienvenida. Ruego en el nombre del Señor Jesucristo que dispongas tu corazón, porque ahora vamos a abrir el libro de Dios y vamos a inquirir, vamos a espigar, vamos a nutrirnos con la palabra de vida, que es la palabra del Espíritu, que son las palabras del Señor. Así que vamos ahora a escudriñar el libro santo con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Gálatas capítulo 4, verso 19. Lo colocamos, por favor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Muy bien, amados, vamos a continuar con el mensaje hasta que Cristo sea formado. Esta es la parte 6 de este mensaje. Recuerden ustedes que nosotros no es que estamos tratando de extender los mensajes. Simplemente lo que estamos haciendo es escuchando a Dios, dejando que el Señor nos guíe, dependiendo de Él. Y por eso es que estamos en el libro de Gálatas. Entonces vamos a colocar una vez más el pasaje que estamos estudiando, porque el Señor me ha hecho ver algo. Vean ustedes que ahí tenemos como una división de tres cosas. Hijitos míos, eso es número 1. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, eso es número 2. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, eso es número 3. 3 partes vemos nosotros ahí. Y el Señor me ha hecho ver algo. Escuchen aquí. Hijitos míos. Primera parte. Y aquí yo veo el amor verdadero de este hombre de Dios. Yo veo un amor verdadero, un amor genuino. Hijitos míos, es una expresión profunda de amor sincero. Eso es lo primero que el Señor me ha hecho ver. Yo no había dicho eso anteriormente. Hijitos míos, una expresión profunda del amor verdadero de corazón. La segunda cosa, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Yo veo ahí, amados, la razón por la cual se está dispuesto al dolor y al sufrimiento que implica el llamamiento. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esto habla, amados, de la convicción que tiene Pablo acerca de aquel que lo llamó, aquel que lo tomó por soldado. Él tiene sus ojos en el Señor. Él está dispuesto, querido hermano, a sufrir los dolores de parto porque él es consciente del llamamiento que Dios le dio. Yo voy a sufrir porque Dios me llamó para esto. Dios a través de esto va a cumplir su propósito. Y la tercera cosa, amados, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Saben ustedes que aquí yo veo la meta? La meta de Pablo para cada creyente en las iglesias de Galacia, que es la meta del Espíritu Santo. ¿Cuál es la meta del Espíritu Santo? Que en cada creyente Cristo sea formado. Eso es lo que Pablo está buscando. Primero, entonces, veo un amor genuino, un amor verdadero.
De antemano que eso es lo que lo lleva a él a la exhortación. El amor verdadero es el que impulsa la exhortación. Pero antes de eso ustedes ven que él dice, yo lo voy a poner así, amo a mi Señor y los amo a ustedes verdaderamente. Esa es la razón por la cual yo estoy dispuesto a sufrir los dolores de parto, porque tengo plena convicción de que Dios me llamó para cumplir su propósito y no el mío. Así que yo voy a sufrir los dolores de parto. Pablo, ¿hasta cuándo? Hasta que alcance la meta. ¿Y cuál es la meta? Que Cristo sea formado en cada creyente. Así que el amor verdadero es el que impulsa a Pablo a exhortar a los hermanos en las iglesias de Galacia. Quiero que por favor entiendan eso, amor verdadero. Por eso es que él está dispuesto a sufrir y él es consciente de hasta cuándo va a sufrir, hasta que Cristo sea formado. Porque cuando Cristo es formado, yo expliqué el otro día, porque yo no quiero que ustedes se confundan. Recuerden que la vida de Cristo no es que se nos da en partecitas. Hoy recibo una parte, mañana otra. No. La vida de Dios, que es la vida del Hijo, esa vida se nos imparte a partir del momento que nacemos de nuevo. Pero lo que Pablo está hablando aquí es de la madurez, del crecimiento, de la efectividad. Pero Pablo está asociando esto con algo muy interesante, y es la confianza en el Espíritu, y es la libertad de los hijos de Dios, que tiene que ver con la convicción de la gracia de Dios, porque la verdadera gracia liberta, que es lo que pasa con las obras de la ley que esclaviza. Entonces todo esto pareciera un juego de palabras, pero hay que entender, como vamos a explicar en unos momentos, si el Señor así lo quiere. Pero entonces ahí tenemos la división de 3 partes en el pasaje: amor verdadero, convicción del llamamiento y la meta para cada creyente. Las 3 cosas: amor verdadero, convicción del llamamiento y la meta para cada creyente. Ya dije entonces, número 1, el verdadero motivo por el cual se exhorta, el amor verdadero. Uno no exhortaría a nadie si no le ama. ¿Para qué va a exhortar? Si la exhortación busca un bien. O sea, si tú ves a alguien que se va a ir a un precipicio y tú lo amas, o sea, tú amas, ¿qué harías? Por amor, te impulsa, el amor te impulsa, te constriñe a hacer algo por esa persona. El amor verdadero, o sea, el verdadero motivo por el cual se exhorta. Si la gente pudiera entender que Dios disciplina a los hijos por amor, que la corrección de Dios es una corrección de amor, porque si Dios no corrige al hombre, si Dios no corrige a los hijos, ¿qué sería entonces el asunto de aquella persona? ¿Qué sería el asunto de aquella persona? Pero Dios corrige por amor. La segunda cosa, convicción del llamamiento, que es la razón por la cual se está dispuesto al dolor y sufrimiento. Y la tercera cosa, la meta, que es lo que se busca de cada creyente. Y aquí voy a recordar un pasaje para que ustedes vean que Pablo nunca cambió esa intención santa. Y es un pasaje que ustedes conocen en Filipenses 4:17. Filipenses 4:17. Solo en pantalla, si ustedes quieren, amados, y así vamos avanzando. ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Pablo se lo dice ahora a otra iglesia, a Filipo, pero es lo mismo, realmente es lo mismo. Y él dice, no es que busque dádivas. O sea, yo no estoy buscando nada para mí. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Se da cuenta de lo que busca este hombre? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Ustedes saben que todos los creyentes tenemos una cuenta en el cielo.
¿No lo sabían? Entonces un amén, porque el amén dice, sí, yo sé eso. Porque entonces Jesús dijo que hiciéramos tesoros en los cielos. En los cielos, donde no hay bancarrota, donde no hay un problema financiero. Haceos tesoros en los cielos, donde nadie puede tocar ni dañar esos tesoros. Y Pablo entiende eso, por eso él dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Yo aplico eso y digo, Pablo no estaba buscando nada para él. Él simplemente quería que a sus hermanos en las iglesias de Galacia, Cristo fuera formado en ellos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es formado en un creyente, ¿saben ustedes que ese creyente va a vivir la vida que a Dios le agrada? Y cuando se vive la vida que a Dios se agrada, entonces pareciera ser que uno le deposita cosas que más tarde nos van a favorecer a esa cuenta de la que habla Pablo. ¿Qué busco yo? Que Cristo sea formado en ustedes, dice Pablo. ¿Qué busco yo? Que esa cuenta se llene de fruto, porque el mucho fruto le da gloria al Padre. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Cristo sea formado, eso es tremendo. Y ahora entonces, después de ver estas cosas, primero, como ya dije, 3 cosas que el Señor nos hizo ver del pasaje, he explicado esas 3 cosas. Amor verdadero, y les dije que ese es el verdadero motivo por el cual se exhorta. Lo segundo, convicción del llamamiento. Les dije que esa es la razón por la cual se está dispuesto al dolor y sufrimiento. Y la tercera cosa, la meta, que la meta es lo que se busca de cada creyente. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hay muchos que lo que buscan es la lana de la gente, que su interés es otro. Yo les digo de todo corazón, se lo digo de verdad, delante del Espíritu Santo, mi único interés, después de ver la palabra del Señor, es que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Sí, mis amados, que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Y como debemos de continuar, vamos entonces al capítulo 4 de Gálatas, y voy a leer primero el versículo 21 y el verso 22. No sin antes decirles, amados, el contexto de lo que estaba experimentando Pablo con esta iglesia o estas iglesias de Dios, con estos hijos de Dios. Porque recuerden que ellos eran hijos de Dios. Simplemente que ahora ellos habían caído de la gracia. Porque eso fue lo que pasó. Ellos cayeron de la gracia porque dejaron de confiar en todo lo que implica la gracia. Y comenzaron a confiar en otro pacto que ya no estaba vigente. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque ya había venido Cristo. Y venido Cristo, ya ese pacto alcanza su cumplimiento. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. O sea, a darle cumplimiento. Jesús cumplió la ley y le dio cumplimiento a la ley. Porque el telos de la ley es Cristo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque ese es el contexto. Gálatas es una carta tan especial, tan llena del Espíritu, para que nosotros podamos entender, amados, la gracia de Dios, la diferencia. Ustedes saben que en un momento de este mensaje yo hice un contraste entre lo que es la gracia, el verdadero evangelio, con el evangelio corrompido, pervertido. ¿Recuerdan ustedes? Yo hice ese contraste, ustedes deben recordar. Dice Pablo aquí, decidme los que queréis estar bajo la ley, que eso es lo que estaba pasando. ¿No habéis oído la ley? Sigue. Porque está escrito,
que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Deje el pasaje un momentito ahí. Recuerden ustedes que el asunto de los Gálatas es que ellos habían vuelto a la ley. Habían menospreciado lo que anteriormente habían apreciado con tanto amor. Es entonces que por el Espíritu, este hombre de Dios toma algo que yo digo que eso no hay una prueba más poderosa que esa que toma Pablo para refutar a los que quieren confiar en la ley. Entonces, ¿qué es lo que él hace? ¿No escucharon ustedes, dice Pablo? Está escrito que Abraham. Ahora, ¿quién es Abraham? ¿Quién es Abraham? De esos lomos es que Dios sacó a la nación hebrea. A los israelitas Dios los saca de los lomos. ¿No recuerdan ustedes que ellos se jactaban, los israelitas, ellos se jactaban aún en los días de Jesús y decía, es que vuestro padre es Abraham? Y Jesús les refuta y dice, bueno, si Abraham verdaderamente fuera vuestro padre, entonces las obras que hizo Abraham, ustedes debieran hacerlas. Y les dice, antes que Abraham yo era. No, antes que Abraham yo soy. Poderosísimo eso, ellos se volvieron locos. ¿Cómo antes? ¿Cómo? Si este no tiene ni 50 años. Y que es que antes que Abraham él era. Jesús lo que estaba diciendo es, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amaran a mí como Abraham me amó. Ustedes creyeran en mí como Abraham creyó. Entonces, por eso les digo que no veo yo otro argumento más poderoso que este. O sea, ellos están confiando en la ley. Esa ley Dios se la dio a los israelitas. Sigan conmigo para que no se pierdan. A los israelitas para cumplir un propósito. Recuerden que la ley es como Dios, santa, porque Dios es santo. Es que todo lo que Dios da es santo. Nada de lo que Dios da tiene problemas. Ninguna de las salidas de Dios tiene problemas. No dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece, ¿y qué dice? Y no añade tristeza alguna, o con ella. Hasta por ahí sonó algo tremendo, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es tremendo. Amados, todo lo que Dios da es como Él. Si Dios es perfecto, es perfecto. Entendamos eso, por favor. Así que la ley no tiene ningún... ¿Cuál fue el problema de la ley? ¿Cuál fue el problema de la ley? El hombre, nosotros. La ley no tenía ningún problema, el asunto éramos nosotros. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros no nos permite cumplir la ley. Y como Dios sabía eso, entonces Dios proveyó, diríamos, en su economía, Dios diseñó un pacto que verdaderamente nos pudiera salvar. ¿Y cómo lo hizo? Recuerden que el pacto de la ley es este. Oh hombre, aquí está mi ley. Si tú cumples cada uno de los puntos de esta mi ley, yo te bendigo. Pero si no los cumples, no será mi bendición, sino mi maldición la que estará contigo. Eso es la ley. Por supuesto que el hombre, por causa del pecado, ¿cómo estaba entonces? ¿Bajo qué? Bajo maldición.
naturalmente bajo maldición, destituido de la gloria de Dios, apartado de todo el diseño de Dios, naturalmente, perdidos. Ese es el pacto de la ley. Pero el pacto de la gracia, ¿cuál es? ¿Cuál es el pacto de la gracia? ¿O Cristo? Ahí está este pacto. Oye bien, ahí está este pacto. Que yo siempre he dicho que ese pacto es un pacto, amados, de misericordia. El otro era un pacto de justicia. Ojo por ojo y diente por diente. Ese era un pacto de justicia. ¿Hace a Dios malo ese pacto? Jamás. Jamás, porque Dios está diciendo, tú puedes gustar de todo mi bien si tú me obedeces. Y dice el hombre, yo quiero obedecerte, pero no puedo. Entonces dice Dios, yo te voy a proveer en el tiempo señalado una salida tremenda. Y esa salida se llama Cristo. Entonces el pacto de la gracia es un pacto de misericordia, porque las demandas de ese pacto, que eran tremendas, las cumplió Cristo. Las cumplió Cristo. Y al cumplir Cristo las demandas del pacto, hombre, ¿qué tienes tú? La bendición de Dios, la buena voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, el primer pacto, ese pacto de ley, es un pacto de Dios con el hombre. Ese otro pacto, que es el pacto de gracia, que es el Evangelio, es un pacto de Dios el Padre con Dios el Hijo. ¿Y quiénes salimos favorecidos? ¿Por qué es que dice la Biblia que Dios está en buena voluntad para con los hombres? La Biblia habla de eso, de gustar de la benignidad de Dios, de su bondad, de su misericordia, todo eso que habla la Biblia que tiene que ver con ese pacto. Pues resulta que a estos pobres hermanitos de las iglesias en Galacia les visitaron unos falsos maestros y vinieron a pervertir el mensaje que ellos habían, diríamos, abrazado con tanta devoción. Pero vinieron estos a perturbar la fe de ellos, y muchos de ellos cayeron, oye bien, en esa perturbación, en ese daño terrible. Por eso es que Pablo dice en el 21, amados, arriba en el 21, decidme de ustedes, hermanos de Galacia, ustedes los que quieren estar bajo la ley. Aquí hay algo interesante. Él dice, ¿ustedes no escucharon con claridad lo que es la ley? ¿Quieren ustedes que yo les dé una explicación de lo que es la ley? Déjeme, dice Pablo por el Espíritu, y les voy a decir algo. 22. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y de esos 2 hijos, uno de la esclava. Y si es un hijo de la esclava, ese hijo nace ¿en qué? En esclavitud. Es el hijo de la esclava, nace en esclavitud. Pero el otro es de la libre. Y vean ustedes qué tremendo, porque resulta que el hijo de la esclava no es el hijo de la promesa. Escuchen esto, este análisis. Ya que los maestros judíos ensalzaban tanto a Abraham e insistían en que los creyentes debían seguir su ejemplo de circuncisión, Pablo pasa a la historia doméstica de Abraham para mostrar que el legalismo es esclavitud y que no se puede mezclar con la gracia. Escúchenme, hermanos. Recuerden ustedes, esto ya lo he mencionado también. Dios había prometido a Abraham
que le iba a dar prole, que le iba a dar un hijo. Ya sabemos que él era viejito y Sara viejita, bien viejitos los dos. Es decir, desde una perspectiva natural eran imposible, demasiado viejos. Pero resulta que en Génesis capítulo 15, que simplemente lo menciono, se nos dice que Abraham creyó a Dios y fue con ello justificado. O sea, él creyó a Dios y entonces alcanzó la justicia. Creyó. Es decir, Abraham puso sus ojos en la gracia. Abraham puso sus ojos en el Evangelio, porque creyó. La ley demandaba obras. En la ley tú tenías que hacer para hacer. Hacer para hacer. Hacer para hacer. Perdón el énfasis, tengo que hacerlo. Pero en la gracia tú tienes primero que ser para hacer. Primero ser para hacer. O sea que ya no hago para hacer, sino que por cuanto soy, entonces hago. ¿Vamos bien? Entonces Abraham creyó y le fue contado por justicia. Un cierto tiempo después, Sara, ustedes saben que se desalentó en su espera del hijo prometido. Y entonces sugiere a Abraham que tuviese un hijo con su doncella esclava, Agar. Sabemos por la palabra que Abraham siguió el consejo. Y de ese consejo nace Ismael. Ismael. ¿De quién nace Ismael? De la esclava. Agar representa el sistema religioso que da a luz hijos que pareciera que son hijos legítimos, pero no lo son. No lo son. No lo son. Vayan por favor con el espíritu de las letras. Porque Pablo aquí está por el espíritu interpretando de una manera tan poderosa, tomando una historia legítima, un acontecimiento legítimo, y le está dando un contenido espiritual, pero tremendo. Él está tomando el logos, la narrativa de lo que se vivió, y aquí le está dando contenido espiritual. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces nace Ismael, pero este no era el heredero que Dios había prometido, sino que Ismael es el hijo de la impaciencia. Ismael es el hijo de la carnalidad. Ismael es el hijo de la falta de confianza de Abraham. Abraham ahí falló y Sara también. Dios se lo dijo a su manera, Dios lo exhortó tremendamente, le dijo: mira Abraham, yo te voy a decir algo, anda delante de mí y sé perfecto. Madura, muchachito, madura. ¿Quién crees tú que soy yo? Si yo te lo dije, yo lo voy a cumplir. Porque el asunto es que Sara quiere ayudarle a Dios. Sara se desesperó. Había pasado el tiempo que eso es. Ahora, Sara nos representa muy bien a esta raza caída, a esta humanidad nuestra que se desespera, que se desalienta, que rapidito estamos en estrés, en ansiedad, en desánimo, en desesperación. Yo no estoy aquí simplemente
viendo con malos ojos a Sara. Eso es una conducta de todos los hombres. Queremos ayudarle a Dios. Queremos decirle a Dios cómo lo haga. Entonces, amados, sigue la Biblia diciendo que cuando Abraham tenía 100 años, nació Isaac. Ya no Ismael, sino Isaac. Y resulta que Isaac es el hijo de la promesa. Porque Isaac es el hijo que Dios le prometió a ellos. Pero escúchenme aquí, amados, porque esto es lo importante, pero vean el contenido espiritual, quiera Dios puedan verlo. Ese nacimiento fue un nacimiento milagroso. Como todo hijo que nace en el vientre de Dios, es un milagro. Es un milagro. Entienda, por favor, es un milagro. El hecho de que nosotros ahora seamos hijos de Dios, eso es un milagro. Eso es un tremendo milagro, amados. Eso es más que la sanidad de un cáncer, que la sanidad de una enfermedad terminal. Eso es, miren, no importa que alguien se muera de un cáncer o de cualquier enfermedad, siempre y cuando haya nacido por el milagro de Dios. ¿Entienden eso, amados? Así que entonces, Isaac, este sí es el hijo de la promesa. Y entonces Pablo dice así, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y uno de esos hijos de la esclava, porque eso fue un invento del hombre. Eso fue el producto de la desesperación, de la falta de confianza. Ese no es el heredero, ese no es el hijo de la promesa. Pero recuerden que Pablo está contrastando la ley con el evangelio, con la gracia. Y Pablo aquí está diciendo que la ley da a luz esa clase de hijos. Hijos como Ismael. De manera que Agar representa la ley. Pero Sara representa la gracia, representa el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque en el evangelio los hijos nacen por un milagro de Dios. No por obras que haga el hombre, sino por un milagro de Dios. Y Pablo eso es lo que le está diciendo a los hermanos en Galacia. Ustedes son un milagro. Ustedes nacieron del vientre de Dios. Esas 2 células se pusieron de acuerdo, el poder y la voluntad de Dios. Y de ese vientre ustedes fueron dados a luz. Y Él les dice, los hijos de Dios son libres. ¿Por qué quieren esclavizarse con ese sistema? ¿Por qué quieren regresar a Agar? ¿Qué es lo que hay que hacer con Agar y con el hijo de Agar? Lo dice claramente también. Más adelante lo vamos a leer, aunque el tiempo pasa muy rápido. El tiempo pasa tan rápido. Por eso yo les digo que aquí en este mensaje algo, porque yo no camino, pero ni un renglón de lo que yo quiero decirles. Después veremos eso. Verso 23. De esto hemos hablado en otro tiempo, pero aquí hay algo. Pero el de la esclava nació según la carne. Vean el contenido espiritual. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por la promesa. ¿A quién les está hablando él? A aquellos que quieren regresar y confiar en un sistema que lo que da a luz son hijos de esclavitud. Son hijos que tienen la obligación en la carne de cumplir 613 mandamientos. En la carne. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nadie.
mas el de la libre por la promesa. Sigan por favor. Lo cual, aquí viene el contenido espiritual, lo cual es una alegoría. ¿Quién se lo dijo a Pablo? ¿Quién se lo dijo que era una alegoría? O sea que ese acontecimiento anuncia tremendas verdades espirituales. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué entiende usted cuando ahora en el nuevo pacto se nos dice que Abraham es el padre de la fe? Que Sara es la madre de todos los hijos de Dios. ¿Quién es Sara? El pacto de la gracia. Vean que yo lo estoy tratando de explicar para que después usted salga aquí y se lo explique esto a otro. Se lo estoy explicando lo más despacito que yo puedo. Preguntemos a los que están en línea, los que están allá. ¿Están ustedes entendiendo? ¿Están captando lo que el Señor quiere decirnos? Pablo dice que cuando Cristo es formado en una persona, esa persona no confía en nada de sí mismo, sino que confía en todo lo que es Cristo. Porque Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Cristo formado es lo mismo que decir: este hombre, esta mujer, verdaderamente confía en la gracia de Dios. Y eso habla de qué? De madurez. Eso habla de madurez, de una persona que sabe que es deudor de Dios, de una persona que sabe, querido, que Dios le ha hecho mucho bien porque no merecía nada. ¿Acaso no dice la Biblia: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? Como hemos tratado de explicar por doquiera, ¿cómo es que Dios puede aborrecer a alguien? Mi querido hermano, nosotros nos hicimos todos, por causa del pecado, dignos del aborrecimiento de Dios. Y no hay injusticia, todo lo contrario, eso es justicia. Eso es justicia. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Qué merecíamos? Nosotros naturalmente merecíamos el infierno. Les voy a decir, escuchen aquí, hermanos. Si Dios no hace nada por nosotros y nos deja a todos los seres humanos que sigamos nuestros propios caminos, ese camino va a terminar, ¿saben dónde? Verdaderamente en un tremendo precipicio que nos va a llevar a las profundidades del infierno mismo, lo cual es una alegoría. Y ahora nos da contenido espiritual y nos dice: dejen de ver a Agar como simplemente una mujer. Dejen de ver a Sara como simplemente una mujer. Esas dos mujeres son los dos pactos. Ven qué tremendo. Esas dos mujeres son los dos pactos. ¿Quién había dicho eso alguna vez? Esas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Cuál es el pacto que proviene del monte Sinaí? El pacto de la ley, que Dios se lo dio a Moisés en el monte Sinaí. Tremendo fue eso. Y ese pacto da hijos para esclavitud, porque el pacto es perfecto, sus demandas son perfectas, pero el hombre, por su imperfección, por su pecado, no puede cumplirlo, y al no cumplirlo queda bajo maldición. El problema no lo tiene el pacto, el problema lo tiene el hombre. Tremendo, ¿no?
Esto no es un asunto de que... Y hay injusticia en Dios, pero ¿cómo? Si la ley es el mismo corazón de Dios expresado. Son las demandas de Dios, las demandas justas. Es decir, la ley no demandaba nada injusto. Todas sus demandas eran justas, santas y tremendas. Entonces no se pierdan aquí, ya vamos a terminar, pero no se pierdan. Dejen de ver, dice Pablo a los Gálatas, a estas dos mujeres como simples mujeres. Aquí hay una alegoría, dice él. Y eso es el Espíritu Santo que sentó a Pablo, yo no sé exactamente cómo, y le dijo, siéntate porque te voy a enseñar algo. Y le enseñó, recuerda, ¿eso se lo enseñaron o cómo? Eso se lo enseñó el Señor. Mira, Pablo, te voy a enseñar algo. Y se lo está enseñando a alguien que manejaba la ley de una manera tremenda. Esas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el pacto de la ley. El otro, y bueno, dice aquí, y ese lo dice claramente, es Agar. Entonces, de ya en adelante no vamos a ver a Agar como aquella mujer. No. Agar, de ya en adelante tienes que verlo tú como un pacto. El pacto de Agar. Y que ese pacto dice que da hijos, ¿qué dice? Para esclavitud. Ese pacto da hijos para esclavitud. Siguiente. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Y esa es incluso actual en ese momento, pero también hay que ser sincero, actual en este momento también. O sea, en aquel momento cuando se escribe, en esa actualidad, por supuesto que sí, pero al ver las cosas hoy en la Jerusalén, la actual, sabemos que es exactamente lo mismo. Ellos están bajo Agar. Ellos están bajo Agar. Ellos no tienen ojos para ver, oídos para oír, ni corazón para entender. Por eso es que ellos todavía están con todos los rudimentos de la ley, guardando las ceremonias y todo. Ahora, entiendan esto: si no tienen ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender, es porque Dios no se los ha dado todavía. Estoy hablando de ellos como nación, ¿no? Como pueblo, porque bíblicamente hay un trato de Dios todavía con el pueblo judío, con el pueblo israelita. Dios ha hecho un pacto y Dios cumplirá ese pacto. Dios salvará a todo Israel, pero todo Israel no es cada israelita, todo el Israel de Dios. ¿Entienden? ¿Y cómo van a ser salvos? De la misma manera que los gentiles. ¿Y cómo somos salvos los gentiles? De la misma manera que se salvó Abraham. ¿Y cómo se salvó Abraham? Creyendo. Me gustaría que ustedes digan así con potencia, creyendo, que digan con fuerza, hermano mío, creyendo. ¿Cómo se salvó? Otra, ¿cómo? Creyendo. Los de allá, ¿cómo lo dicen? Creyendo. La salvación siempre ha sido así. Solo el Evangelio puede salvar, porque el Evangelio es Cristo. ¿No dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible? Al invisible. Ese hombre, ellos por la fe vieron a Cristo. Por eso es que Abraham vio mis días, dice Jesús, porque ellos confiaron en él. Ellos confiaron. Eso es una fe para salvación anticipada. Porque esa fe se estaba anticipando al tiempo de señalado, es decir, la manifestación del Hijo de Dios. Por eso yo he dicho que ellos fueron salvos, diríamos, como a crédito, ¿no? A crédito, ¿cierto? A crédito. Ellos fueron salvos a crédito, pero por la fe. ¿Por qué digo a crédito? Porque todavía no se había pagado el precio. Pero después en la cruz, y todo lo que ustedes saben, no solo en la cruz, la vida de Cristo todita, toda, la cruz es como el punto final del consumado es. Aleluya, aleluya. Fueron salvos a crédito. Los antiguos fueron salvos a crédito.
Cristo vino y pagó el precio por ellos y anticipó el pago por nosotros. Ay, ay, ay. Ellos fueron salvos a crédito y nosotros fuimos salvos con pago adelantado. Y dice Jesús, a las ovejas que tenía, dice, y tengo otras que son mías. No están ahora mismo en este redil, pero son mías. O sea, yo también pagué por ellas. Y resulta ser que estaba hablando de quiénes. Ve al que tiene al lado. Mira que tiene a tu lado. De ti, míralo. Mira que tiene. De ti, estaba hablando de ti. Glorias sean dadas al Señor. Así que entonces, Cristo formado. Tú puedes ver cuando Cristo es formado en ti, o Cristo está siendo formado en ti, cuando tú empiezas escúchame, a confiar más y más en el Señor. Y aún en esos momentos, por ejemplo, permítame en un momento, ayúdeme, donde tú puedes estar en un precipicio y resulta que, digamos, perdóneme el ejemplo, y Dios te dice, extiende las alas y vuela. En un precipicio. Tienes que confiar en Dios. Miren, si esto fuera un asunto, y aquí estaría Dariana, y yo estoy aquí como papá, pero haga de cuenta que esto es una cuestión mucho más peligrosa, ¿no? Y yo le digo, Dari, tírate. ¿Saben qué haría esa niña? Sin ningún problema se tira, porque ella sabe que ahí está su papá. Así tienes que confiar en Dios. Pero ¿eso qué es? Madurez. Ay, es que si yo... Y terminamos nosotros desconfiando de Dios. Y esas desconfianzas que dan a luz, tonterías como lo que le pasó a Abraham y a Sara. ¿Y qué fue lo que dio a luz? Un pobre muchacho que él no tiene la culpa. Ismael no tiene ninguna culpa. Yo no estoy hablando aquí como alguien alguna vez interpretó que esto es un asunto de que no había que ponerle Ismael a un hijo. No, esto no es un asunto de nombres, nada que ver. Ismael es un nombre bonito. Pero lo que estamos hablando es el significado del problemón al día de hoy. Tremendos problemas. Eso es lo que hacemos nosotros. Cada vez que le ponemos humanidad a lo divino, metemos problemas para el futuro, amados. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo para concluir? Porque vamos a continuar después. Ahí en este punto que estamos colocando. Ahí, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Pablo lo que está diciendo es, ustedes tienen que aprender a vivir esa vida que recibieron. Cristo formado en ustedes. Porque si Cristo es formado en ustedes, ustedes van a apartar su mirada de ustedes mismos y van a ver solamente a Cristo. Y Cristo va a poder expresarse plenamente en ustedes. Y en esa expresión habrá gratitud al Padre. Y los demás verán que una vida digna del Señor. Digna del Señor. Una vida digna del Señor. Mi hermano, mi hermana, hemos llegado hasta aquí en esta hora. Vamos a continuar en el nombre del Señor, si el Señor así lo quiere. Pero por ahora ponemos el punto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yo pido al Señor que Él pueda ampliar más el entendimiento. Y te aconsejo que vayas y pongas tus ojos en esta carta de Gálatas y que le pidas al Espíritu Santo que te ilumine. Porque la idea es apartar la mirada de la autoconfianza y confiar plenamente en el Señor y en su gracia. Recuerden que el Señor cuando salva, salva por gracia. Y Dios no solo salva y listo, Él entonces sustenta también por gracia y cumple su propósito. Recuerden esto, amados, para concluir. La meta de la salvación es que Cristo se exprese plenamente a través de nosotros. Que se vea a Cristo y a nadie más. Porque nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Shalom, shalom.
Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.